Iniciamos el programa y tenemos ya aquí en set a nuestra hermana Sheila Moretti. Ella congrega en la iglesia de Dueñas y hoy va a compartir con nosotros también acerca de esta etapa que le tocó vivir del COVID-19. Hermana Sheila, bienvenida al programa. Un saludo a toda la audiencia. Sí, hermanita, Dios le bendiga. Doy gracias al Señor por esta bendición que me permite testificar el gran poder de Dios, su soberanía y el inmenso amor, ¿no?, que ha tenido hacia mi vida. Doy gracias al Señor y saludo a todos los televidentes. Y aquí estoy para testificar. Amén. Hermana Sheila, aproximadamente estamos hablando de qué mes en el cual usted se contagia del COVID. Más o menos ha sido para Año Nuevo, unos días antes de Año Nuevo, que ya me comencé a sentir un poco mal, ¿no? Fines de diciembre del Sí, 2020. Sí. ¿Usted tiene alguna idea de cómo se llega a contagiar? ¿Qué medidas tomaba, ¿no?, para evitar no contraer el COVID dentro de casa, con el esposo, los hijos? Bueno, durante toda la primera ola y hemos estado nosotros desinfectando la casa, lejía, las escaleras, alcohol. Yo me compré mi protector, mi casaca, ¿no? Entonces, bueno, no sé en qué momento podría haber sido, porque siempre estábamos protegidos. Claro, cumplía con todas las medidas para evitar el contagio. Sí. ¿Cómo así se da cuenta de que tiene el COVID? ¿Qué síntomas empieza a presentarse dentro de su casa? ¿Fue primero usted, su esposo, sus hijos? No, primero he sido yo, ¿no? Yo comencé me dolía el cuerpo, ¿no? Sentí un poco afiebrada, pero no mucho, 38 sería. Pero lo que sí era que sudaba bastante, ya era, o sea, algo que nunca había pasado. En las noches pues me cambiaba como 10, 15 veces, creo, la ropa, ¿no? Entonces es ahí donde yo digo que esto ya no es normal, no es, porque así nomás yo no me he enfermado de gripe, de tos, muy poco, ¿no? Entonces ahí es que yo comienzo a darme cuenta, ¿no? Y entonces llamo a una hermana, ¿no?, de la iglesia, porque ella había pasado con todos sus familiares, incluso que habían fallecido. Ya, la hermana Sofía, yo la llamo y le digo, y ella me dice, de repente es COVID. Entonces ella me dice, no, vamos a llevarte al doctor. ¿Se hizo la prueba rápida o solo fue al doctor? No, fuimos nosotros al Castilla del Seguro, que está por Plaza Unión, y entré a emergencia, ellos me sacaron placa, ¿no? Y ahí la doctora me dijo que había una inflamación pulmonar y que nada más, que no era nada, o sea, me dio Panadol nada más, me dijo de que ya me iba a pasar, de que íbamos a ver cómo reaccionaba mi cuerpo, y no me sacó prueba COVID. O sea, en un primer momento los médicos le dan a entender de que solamente era una inflamación, sí, y con un simple tratamiento podría ser manejable esta situación. Llega a casa, regresa a casa, empieza a tomar los medicamentos brindados por el doctor, la doctora. En los días siguientes, ¿cómo se empieza a sentir usted? ¿Ve alguna mejoría o es que aparecen otros síntomas más a los que ya tenía? No, ya me comenzó, o sea, me daba tos, comencé a toser, entonces me volví a comunicar con la hermana, le avisé también a mi pastor, ¿no?, mi pastor Ángel, ¿ya? Y él hizo una oración por mí, por teléfono, ¿no?, me dio palabras de aliento, pero yo llamé a la hermana Sofía y ella me dijo que iba a traer al doctor que había atendido a su familia, ¿no?, que los había sacado de COVID a todos ellos, ¿no?, y que él quería que yo me vuelva a hacer otras placas, porque las placas que yo me había hecho se habían quedado en el seguro. Entonces yo tenía que sacarme otras placas, ¿no? Y entonces ahí yo me demoré unos días porque no sabía dónde ir a sacarme las placas, ¿no? Y porque ya no regresé al seguro, entonces me fui en forma particular, ¿no? Ahí me habré demorado pues unos 3 días más o menos en eso, ¿no? Mientras que iba avanzando, porque ya yo sentía que ya me faltaba el aire, ya, ¿no? Me sentía realmente mal. Se sentía mal, le faltaba el aire, o sea, se iba complicando, pero en el caso de su esposo, de sus hijos, ¿esto se mantenía o es que ellos también presentaban algunos síntomas similares a los que usted tenía? No, todavía no. Yo tenía preocupación porque mi esposo es diabético, mi hijo mayor diabético y con asma. No, yo tengo 6 hijos, ¿no? Y bueno, la de 17 años tiene asma, el de 10 años también. Yo decía, Dios mío. Claro, eran propensos. Sí, sí. Entonces yo decía, Dios mío. Y yo nada, pues yo bueno, sí, ahora he bajado como 20 kilos, pues yo era más gordita, ¿no? Ese era más lo que yo tenía, porque yo no sufría de diabetes ni de asma, nada, ¿no? Yo más me preocupaba por ellos, ¿no? Pero la que tenía síntomas hasta ese momento era yo. Yo me cerré en el cuarto de los chicos,
Les dije a ellos que vayan al segundo piso con sus hermanos y ahí es donde yo ya comienzo a sentirme mal, ¿no? Ya estaba así, ya que me agotaba. Y recuerdo que un día ya mi esposo viene y me dice, Chela, yo te veo mal, vamos a llamar al pastor Odar, ¿no? Porque yo vivo cerca de la casa de él, ¿no? Entonces yo recuerdo que estaba así agachada. Ya creo que mi saturación estaba con 87, ya había bajado la saturación. Entonces él llega, entra y lo vi con una jeringa en la mano. Y yo me asusté, ¿no? Pero él dijo que tenían que ponerme esa jeringa. Empezó a aplicarle ciertos medicamentos que pudieran contrarrestar los síntomas que tenía. Sí, él me ayudó. Y ahí nomás llegó el doctor con la hermana, pero primero llegó el pastor Odar. Entonces llegó el doctor y dijo, está bien que le hayan puesto eso, pero me tenían que nebulizar, porque yo estaba con bastante el pecho congestionado también. Y justo esos días no había luz en mi cuadra, pero el pastor Odar vive al frente y en ese lado sí había luz. Entonces el pastor dice, bueno, si no hay luz aquí, pueden ir a mi casa, para que ahí le puede, porque eso tiene que tener con corriente. Y es así que me llevan a la casa del pastor Odar, ¿no? Me llevan y me nebulizan allí, pero ya ven que me hacía falta oxígeno, ¿no? Y entonces me comienzan a poner el oxígeno también. Claro, esta situación se complicaba. Era inminente, ¿no?, que podía agravarse y que la familia, no tanto su esposo y sus hijos, se preocuparan por lo que podría pasar con su salud. La producción ha conversado con la familia también y ellos nos comparten la otra parte porque ellos también vivían esta situación, y vamos a ver el siguiente video. Por boca de ella nos dijo que estaba de repente un poquito resfriada, ¿no? Y nosotros lo tomamos también muy a la ligera. Pensamos que era una gripe normal. Ella más o menos empezó el 31. Justo para Año Nuevo, en la noche que estábamos cenando, ya empezó a sentir síntomas. Empezaba a transpirar demasiado. El día siguiente, el día primero, se puso un poquito mal. Nos dio unas pastillas para tomar, su paracetamol, pero no reaccionó. Entonces el día siguiente, que fue el día 2, es donde ella ya en la mañana temprano se pone un poquito mal. Ya no podía caminar, se empezó a descomponer, sudaba demasiado. Yo la agarraba y estaba caliente, como si tuviera fiebre. Entonces yo en esa preocupación, en esa desesperación con mi hijo mayor, estábamos preocupados, ¿para qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y de un momento a otro se me vino a la mente el pastor Odar, porque yo sé que él ayuda a varios hermanos, varios pastores, está auxiliándolos. Le digo, pastor, mi esposa está mal, le digo, se ha puesto mal, ya empezó con los síntomas. Yo muy asustado, realmente muy asustado, preocupado por ella. El pastor vino, la miró y me dijo, siervo, tenemos que vamos a poner un coagulante. El pastor se fue a su casa, regresó y trajo una ampolla, una inyección que se la puso en el hombro. Eso más o menos que la quiso reanimar un poquito a mi esposa. Entonces estábamos esperando, nosotros ayer la estábamos tratando con un doctor particular. Entonces estábamos esperando que venga el doctor demoró un poquito. Cuando regresó dijo, tenemos que nebulizarla porque parece que tenía bastante flema. Entonces el pastor Odar con su esposa, con la pastora Elsa, nos dijeron, vamos a llevarla a la casa porque ahí sí tenemos luz. La llevaron a la casa, ahí la nebulizamos. Ahí el doctor que ya había llegado la estabilizó. ¿Cuántos días estuvo con estos síntomas estando en casa del pastor Odar? Yo he estado cerca de un mes en la casa del pastor Odar, ¿no? En un inicio pensé que iba a ser 15 días. Pensé una semana de tratamiento, 15 días, ¿no?, de reposo. Claro. Pero la situación fueron cambiando porque me pusieron la vía, me ponían los antibióticos, todo lo que ellos pedían me ponían. No me faltaba nada, gracias a Dios. Tenía 2 balones de oxígeno, porque ellos me iban subiendo. ¿A los cuántos días empezó usted a utilizar oxígeno? El mismo día que llegué a la casa del hermano. ¿Y a cuántos días había estado ya con los síntomas en casa, en su casa? En mi casa había estado unos 4 días más o menos. Después de 4 días ya empieza a utilizar oxígeno. Sí. Y estando ya en ese mes que estuvo en la casa del pastor Odar, ¿su saturación se mantenía, iba bajando? Estaba en 87, 88, 89, hasta ahí. Entonces el doctor me puso unas medicinas que no me hacía nada. Entonces cuando él me saca muestra, se me había subido la glucosa. Yo no sufrí de diabetes, pero creo que se me había subido como 300. Entonces dijeron, no, ¿pero por qué? Y me cambió el tratamiento. Me dio otro tratamiento, me hizo, ¿no? Y eso me estabilizó.
¿no? Entonces... Hermana Sheila, y hablando de lo anímico, anímicamente, ¿usted cómo se encontraba? Porque usted tiene 6 hijos, o sea, se tuvo que trasladar, a pesar de que era cerca, no era mucha la distancia, ¿no? Pero anímicamente, ¿cómo se sentía? ¿Estaba preocupada, desesperada, angustiada? ¿Qué es lo que usted sentía? Yo no era la misma de antes. Me sentía como prisionera. No podía clamar como antes. No podía llorar como antes, ¿no? Me sentía como que atada. No tenía esa libertad como antes. Entonces, yo no quería que mis hijos me vean así. Porque ellos en casa siempre cuando mis hijos se enfermaban, yo oraba, reprendía al enemigo, cantaba, ¿no? Pero ahora era totalmente distinto. Entonces yo me sentía en la casa del pastor Odar con su esposita, la sierva Elcita, me sentía en un ambiente espiritual distinto, sentía un apoyo espiritual. Ellos me abrieron la puerta de su casa, de su corazón, sentía la presencia de Dios, era el Señor mismo, ¿no? Exacto. Fue algo tremendo. Esos momentos eran muy impactantes para usted y vamos a ver el siguiente video. Ella estuvo evolucionando muy bien, estaba con los médicos, con las incluso hermanas que venían también de motivación, estaba muy bien. Llegó hasta los 15 litros, pero a medida de los 15 litros, por la orden del médico que la estaba viendo, decía hay que ir bajándole paulatinamente, poco a poco. Y sí, fue bajando poco a poco. Ella llegó a bajar de 15 hasta más o menos 11, 10, así. Saturación era si era 85, 87, ¿no? O sea, iba subiendo porque estaba bien bajo, iba subiendo 87, así. Solo bastó un día nomás. Ya nosotros habíamos cantado Victoria ya, todo bien. Y parece que cuando cantamos Victoria como que nos confiamos. Ella estaba usando una cánula doble que va a la nariz, ¿no? Entonces ella como ya se sentía mejor, ya se movía, o sea, buscaba su posición más cómoda. Pero en una de esas posiciones parece que ella se le jaló la cánula. Entonces, no se sabe cuánto tiempo ella ha estado sin la cánula del oxígeno, pero ella se ha estado agitando, se ha estado afligiendo. Cuando se ha despertado, ella manifiesta que se estaba asfixiando con manotazos y su esposo estaba descansando, no lo sintió. Como la habíamos muy asustada, un poco angustiada se quedó, vino una hermana y le estaba haciendo su masaje, a ella también, porque ella es terapista. Y en ese momento, como a las 4 de la tarde, yo estaba lavando ropa. Ella viene corriendo, desesperada. Sierva, sierva, me dice. Y yo me asusté, ¿pero qué pasa? El oxígeno, el oxígeno. Corrí al cuarto y el oxígeno se le había acabado. O sea, mire, en ese día sucedió todo. Pero Sheila estaba nerviosa ya. Ahí empezó ese día ya, Sheila no quedó igual. Porque ya había invadido el temor, ya ella había entrado en una ansiedad porque ya paraba nerviosa, lloraba, o sea, ya estaba nerviosa, ya no estaba igual. Estábamos escuchando a nuestra hermana Elsa, esposa del pastor Odar. Ellos no solamente han apoyado a nuestra hermana Sheila en reiteradas ocasiones a través de los testimonios que hemos tenido aquí en el programa, hemos visto la labor que ellos vienen desarrollando, apoyando a muchos hermanos. Como lo comenta, ¿no?, nuestra hermana Elsa, de que se habían confiado en un momento porque habían visto que había una mejoría. ¿En qué momento usted siente que la situación se empieza a complicar? La sierva Elcita, ¿no? Conversábamos con ella, yo estaba comiendo bien, ella me preparaba mi dieta, me atendía. ¿Podía hablar con naturalidad o se agitaba un poco? No, sí conversábamos. Pero hubo unas noches de las noches yo no podía dormir, ¿no? Eran unas noches bien terribles. A veces escuchaba como que se reían, unas risas así. Yo decía, Señor, ayúdame, ¿no? Y yo, la siervita, ella siempre estaba a mi lado. Dormía en un colchón en el piso y siempre que ella se despertaba me miraba el oxígeno, ¿no? Me decía si yo necesitaba algo, me ayudaba. Pero me acuerdo que unos días, ya casi para llegar a fin de mes, me llama el pastor William García, de Nueva Zelanda, con su esposa, la sierva Giovanna. Yo no los conocía a ellos, ¿no? Yo no los conocía a ellos, pero me llaman, el pastor ora por mí y me da palabras que me dice que yo voy a salir de esa enfermedad, pero que dé pasos de fe. Me dijo, primero vas a dar un paso, de ahí el otro paso,
Y yo decía, santo. Y la sierva, la pastora Giovanna, al final me llama y me dice, porque antes que ellos me llamen, en una noche, yo en mi corazón nomás clamaba, yo escuché 3 veces que el Señor me dijo, tú eres mi hija, así fuerte como un trueno, tú eres mi hija, tú eres mi hija. Yo dije, sí, Señor, soy tu hija, Señor, pero estaba ya mal. Y ahí nomás los días ya me llaman. Entonces cuando la pastora Giovanna me dice, yo he tenido una visión, y en esa visión he visto un uniforme de guerra. En ese uniforme de guerra el Señor me ha dicho, acércate, y yo vi ahí mi nombre, Giovanna Vargas. Y él me dijo, pero ahora yo a ti te digo, tú eres una hija de Dios, me dijo ella. Ponte ese uniforme, lo dijo con autoridad, me dijo, ponte ese uniforme, porque ahora ese uniforme tiene tu nombre, me dijo. Cuando ella me dijo eso, yo dije, ¿qué será todo eso? No entendía. Se despidieron, mi esposo estaba ahí, la sierva Elsa, y mi esposo me dice, ya párate, camina, te ha dicho pasos de fe. Yo le digo, no, a veces eso es para después quizás. Pero no podía pararme. Pero no sabía que a los 2 días me iba a poner mal. ¿Qué pasó en esos 2 días? ¿Qué se presentó? ¿Cómo fue? Porque hasta el momento de la llamada del pastor William García y su esposa, usted podía hablar claramente, o sea, no había ningún indicio de que podría empeorar. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Como dice la sierva Elcita, se me cayó la cánula, ¿no? Esta enfermedad, no sé, yo he experimentado que te atrapa en el temor, ¿no? ¿Tenía temor usted? Sí, como un temor, ¿no? Como un temor. No tenía fuerzas para yo enfrentar, ¿no? Entonces, parece que eso influenció también en mí, ¿no? Aunque había una hermana que me iba, incluso yo doy gracias al Señor porque a mí no me faltó nada, ahí tenía la medicina, porque yo consumía 2 balones de oxígeno de 15 litros diario, ¿no? Y ya tenía las medicinas, tenía la hermana que me apoyaba en la comida, la sierva Elcita, ella me apoyaba, otra hermana que me hacía terapia, me daba masajes. Entonces yo tenía todo, ¿no? Pero de pronto me puse así, de pronto me puse mal, ¿no? Entonces me recuerdo de que un día me doy cuenta de que estaba echada yo en la camilla y siento se hundía mi estómago, una doble agitación. Y yo le digo a la sierva Elsa, le digo, estoy respirando medio raro. Pero yo hablaba, pero estaba con el oxígeno. Esta respiración no es normal, le dije, ¿no? Entonces ellos ahí comienzan a preocuparse ya, ¿no? Y yo no entendía por qué, no sabía qué es lo que pasaba. Y ellos donde llaman al SAMU,